Esa noche William no murió del todo. Algo de su remanente se derramó en su cuerpo, dándole la capacidad de resistir el dolor. Pero su apariencia se deformará con el tiempo. Pasaron varias semanas sin ninguna noticia del señor Afton. Y todos se preguntan en dónde está. Thomas aprovecharía esta oportunidad para investigar en la oficina del señor Afton. Entonces vio los diseños de los 5 sujetos que William había destruido esa noche. Thomas se fue a su casa a investigar sin que nadie de Afton Robotics o de Toys Co se diera cuenta. En la noche del 29 de noviembre, el jefe de Toys Co enviaría un equipo de búsqueda para recuperar a los animatrónicos sujetos. Aunque no les importe lo que las autoridades digan, él estaba dispuesto a devolverlos a su antigua gloria. Así que se los llevaron. Pero en cuanto al sujeto 05, tenían otros planes. Durante las reuniones de Toys Co en Afton Robotics, el dueño ordenó que pongan a los sujetos de regreso a sus escenarios de simulación. Al llegar la noche ocurrió el incidente del sujeto 05. En lo correcto escapó de su contención al llegar a la fase 3. Eso causó que la energía se revirtió en su escenario, causando la muerte de varios hombres que trabajan en el área de contención. Y de ahí, el sujeto 05 desapareció de las instalaciones teniendo al ente dentro de él. Es como si Kevin quisiera esconderse para no ser visto. Una vez que el dueño de Toys Co viera esta masacre, declaró la habitación de contención como una zona prohibida. Algunas personas de Afton Robotics tenían curiosidad, pero habían guardias custodiando aquella habitación para que nadie del personal entre. Thomas, sin embargo, no le veía mucha importancia, porque tenía miedo de toparse de nuevo con Golden Freddy. El jefe de Toys Co sabía que los animatrónicos eran peligrosos si los dejaran solos. Ese hombre déspota acudió a Thomas como guardia nocturno para que vaya a vigilar el subterráneo. Thomas quería negarse, pero algo en su interior lo obligó a realizar tan peligrosa labor. No sé si es porque es un egoísta, o solo porque quería averiguar más información en el único lugar inaccesible de la sede. Así que Thomas decidió ser una vez más el guardia nocturno. Thomas iba a dar comienzo su turno nocturno para vigilar a los sujetos. Pero lo que no sabe es que esas almas estaban llenas de rencor y odio hacia William. El plan era simple. Él solo tenía que vigilar a los 4 animatrónicos en sus escenarios mientras realiza los pedidos para la pizzería de simulación. Él ideó estrategias diferentes para cada animatrónico. Foxy era sensible a las alarmas de emergencia, ya que su capacidad auditiva afecta sus sistemas. Bonnie era difícil de apagar, así que como solución lo pusieron en su modo escenario para que toque sus melodías. Pero tenían que cambiarlo de posición para evitar que salga de su estado de contención. Freddy era un reto difícil ya que Thomas debía adivinar cuál es la música que está tocando. En cuanto a Chica, estaba en un lugar bastante tóxico. Para mantenerse de pie debía ponerse una máscara de gas. Y tenían que cortar la energía de su habitación para evitar que Chica salga de su escenario. A veces los animatrónicos se activan cuando no les pone atención. Así que Thomas ideó una estrategia maestra para evitar morir en sus primeras noches. Al llegar las 6 de la mañana, tenía que irse por el escenario de Freddy, donde hay un elevador a la superficie. Como el lugar estaba tan oscuro, le dieron un aparato para ver en la oscuridad. Pero lo que más fue impactante es que Freddy no se apagó debido al protocolo. Él quería evitar el escape de Thomas por una razón. Una vez que lo haya esquivado, él encontró una computadora vieja en el basurero en la parte de atrás del edificio. Cuando se lo llevó vio algo que lo dejaría sorprendido.
Es un videojuego de orientación para empleados. El Afton Text Adventure. Él respondía a las preguntas que Afton le ponía en la pantalla. Pero al profundizar veía un nombre interesante en el juego. El sujeto 135. Uno de los experimentos secretos de la compañía. Tomás seguía con sus estrategias en la zona de contención. En sus 4 noches los animatrónicos eran igual de activos. Cuando Tomás terminó con uno de los pedidos que solicitó para la pizzería de simulación. En su 5ª noche cambiaron las labores de Tomás. Él tendría que ser el guardia en ese lugar. Pero le dejaron un mensaje donde él podía defenderse con las puertas de seguridad. Pero lo que no supo, es que habían 2 animatrónicos en ese lugar. Uno de los Phantoms, que lograron reconstruir pero se veían aterradores. En cuanto al sujeto 05, él se aparecía en la oficina de Tomás, siendo un ente extraño para él mismo. Al comenzar la batalla, él tendría que sobrevivir a las 6 de la mañana, cuando la luz se había apagado. Los animatrónicos estaban listos para cazarlo. Pero cuando llegó las 6 de la mañana, Tomás se encontraba cerca de la salida. Pero de repente se encontró de frente con Freddy. Totalmente apagado y sin motivos para seguir luchando. Antes de que pudiese acercarse, el alma de Kevin le diría un adiós. Así que para acabar su sufrimiento, lo tuvo que desactivar permanentemente y al resto de animatrónicos para ser liberados. Antes de que pudiera irse, los empezó a destruir a base de fuerza bruta. En cuanto a Freddy, al ser último, solo se llevó su cabeza para investigar más a fondo. Con eso solo consiguió salvarse diciéndole al jefe de Toys Co. que los animatrónicos se atacaron unos a otros. Así que desde entonces Tomás volvió a su viejo puesto de guardia diurno. Después de eso Tomás llegó a casa para dormir al menos. Pero tuvo una pesadilla con 3 animatrónicos que él olvidó desde que él era un niño. Al parecer ese animatrónico que él veía en la oscuridad lo invitó a jugar otro juego. Me tomaré un momento para recapitular una parte de la historia que no conté de Tomás. Al parecer había un animatrónico muy antiguo y olvidado. Era la primera celebridad antes de Fred Bears. Un cocodrilo cantante que con su gran voz podrías disfrutar de la pizza. Como su nombre era recordado por pocas personas, era conocido como Larry el Cocodrilo. Y habían otros animatrónicos, que últimamente Tomás no me había mencionado. Al parecer eran viejos personajes de la banda de Larry. Ellos eran asombrosos en su época. Pero con los recuerdos que tuvo recientemente, Larry se deformaría en una horrorosa abominación. En sus sueños Tomás estaba en su habitación en la casa de su infancia. Pero con cables sueltos, paredes manchadas, y las cajas de regalo que estuvieron como decoración en la pizzería de simulación. Al parecer uno de los personajes de la banda, Fazbear, se colaron en sus sueños. Pero con una forma miniatura, como si fueran duendes pesadillescos para Tomás. Cuando despertaba siempre alucinaba con esas cosas. Pero en sus sueños él ideó estrategias para poder combatir sus miedos. Cada vez que un animatrónico se acercaba a Tomás, él los espantaba con un reproductor de cintas. Él vigilaba las puertas en caso de que alguien intente entrar. Cuando llegó a su 2ª noche él tendría que enfrentar a su ya olvidado ídolo, Larry. Él se mantenía vivo, porque si ese animatrónico atrapa a Tomás, lo seguiría atormentando para toda la vida. Pero él logró vencerlo. Cuando llegó su 3ª noche, su noche de pesadilla, él tendría que vencer a los 4 de la banda Fazbear para poder dejarlos en el olvido para siempre. Así que él tendría que deshacerse de Foxy mientras él sale de su escondite. Chica le bloquearía la vista. Así que debería ahuyentarla con solo tocarla. En cuanto a Bonnie, él tendría que bloquearle el paso por el pasillo. Por último Freddy. Si él está al frente de su habitación,
Tiene que apagar la luz. Con todos sus esfuerzos logró llegar a las 6 de la mañana. Una vez que él abrió los ojos, él se convenció a sí mismo de parar con la investigación para poder ser libre de una vez por todas. Entonces alguien más tendrá que terminar lo que Tomás comenzó. Mientras tanto en Toys Co. lograron crear nuevos animatrónicos de la banda Fazbear, pero más mejores, con endoesqueletos avanzados. E incluso el jefe de Toys Co usó el remanente de William para poder darles máxima inteligencia. Pero al iniciar la prueba, ellos se veían 100 veces mejores de lo que se veían en su época. Pero algo salió mal. Los animatrónicos desarrollaron una creciente ira. Ellos empezaron a agredir al personal, y después los técnicos empezaron a desactivarlos, y luego despedazarlos de una manera tan brusca. Después de la destrucción, los animatrónicos tomaron una apariencia tan marchita y deformada. Chica usó una máscara de gas como forma de invitar al equipo de investigación de Afton Robotics para morir. Foxy se veía tan destruido y rabioso. Si te ve en la oscuridad parado sobre una luz, él no dudará en hacerte daño. En cuanto a Freddy, él solo se quedará sentado para hacerte ver paranoico con el tonto pensamiento de que él va a atacarte por la espalda. En cuanto a Bonnie, él tiene otros asuntos que cumplir. Así que su papel se desconoce en esta jugada. Pero mientras tanto en otro lado, Michael llegó al lugar donde era el primer debut de la banda Fazbear. Así que él vino a buscar respuestas. Pero lo que no supo es que él no estaba solo. Alguien lo esperaría en la oscuridad. Cuando Michael se acercó, volvió a caer en la trampa. El sujeto 135 logró encontrarlo para saldar su deuda, para vengarse de él. Por otro lado, Afton Robotics sospechaban de la desaparición de Afton, que ya empezaron a rumorear cosas extrañas. Cosa que el jefe de Toys Co se le hacía sospechoso, así que se fue a hacer una búsqueda en el lugar donde los sujetos fueron encontrados. Y entonces encontró el dormido cadáver de William dentro del traje. El jefe quedó horrorizado al verlo descomponerse. Así que se lo llevó a escondidas a la pizzería de simulación, para poder experimentar con él, ya que los órganos y mente de William se fusionaron con el acero de los Springlocks. Pasó un año desde la retirada de Tomás. En completo secreto, el jefe de Toys Co, al ver su camarada fallecido, empezó a desarrollar trastornos psicológicos. Es como si él tuviera una obsesión de crear más animatrónicos y usar el remanente. Así que anónimamente construyeron a más de un animatrónico para la pizzería de simulación. Entonces es cuando otro guardia decide reemplazar a Tomás en su turno nocturno. Pero el lado moral del jefe quería evitar que el guardia muriera para evitar más incidentes y no llamar mucho la atención de las autoridades. Lo que quiero decir, él creó un control remoto inalámbrico para controlar la inteligencia artificial de los animatrónicos. Cuando comenzó su semana laboral, él tendría que asistir a los turnos nocturnos de las 12. Pero era una tarea difícil. Solo eran 30 animatrónicos contra uno. A medida que ese guardia seguía sobreviviendo, los animatrónicos seguían pisándole los talones. El jefe no iba a dejar que el guardia escapara. Porque si él decía algo a las autoridades sería su fin. ¿Saben la razón por la que hay más animatrónicos en la pizzería? El jefe de Toys Co escuchó de que un nuevo restaurante de Fazbear se había incendiado, y que se encontró a un hombre muerto en los cimientos. Lo identificaron como Emily Henry. Al parecer sí tuvo éxito en encontrar a su hija. Pero no la liberó del todo. Solo la deformaría para terminar aquí con el resto de animatrónicos. En cuanto al sujeto 135, los jefes de Toys Co lo encontraron y lo llevaron a la pizzería. Pero para evitar que obtenga más fuerza solo, le quitaron todos los cables para que no sea capaz de moverse con fluidez. Pero eso era un gran error. Él encontraría un nuevo endoesqueleto más peligroso y mortal. En cuanto a los sujetos,
Parece ser que por una razón desconocida, fueron reconstruidos en su apariencia tétrica y aterradora. Y lo más aterrador que dejaría helado a uno es que las pesadillas de Tomás cobraron vida para unirse con el resto y cazar al guardia. Pero ese guardia logró sobrevivir a las 6 de la mañana, y listo para huir de ese sitio maldito. El jefe había perdido en el juego que él mismo creó, así que no tuvo de otra más que dejarlo ir, y esperar qué es lo que el destino le aguarda. Al día siguiente ese conejo maloliente de sangre fría saboteó uno de los laboratorios de Afton Robotics para poder atraer a sus víctimas. Así que liberó unas cuantas cantidades de radiación en el ambiente, solo para poder debilitar a la víctima. El jefe de Toys Co notó que sus empleados habían enfermado debido a que el nivel de radiación era alto y peligroso. Así que tuvo que llamar a un equipo de control para que vaya a ver. Pero el único con acceso a esa área era Tomás. Así que él tendría que trabajar una vez más para la empresa. Pero sería una equivocación. Tomás llegaría a su último turno nocturno. Tomás fue a revisar el problema en aquel 25 de abril del 1993. Trató de buscar la fuga, pero el traje que le dieron a Tomás fue saboteado, ya que hubo unos pequeños hoyos donde se filtrarían la radiación. El alma de ese animatrónico consiguió lo que quería, una venganza hacia la persona por haber destruido su anterior cuerpo. Así que para quedar a mano solo le arranca el corazón a Tomás, para conservarlo y dejar que el remanente haga lo suyo. El tiempo se iba volando. Ya era el año 2018. Un año después de la muerte de Tomás. Y de todas las veces que Afton Robotics y Toys Co metieron la pata. Pero escuché un rumor de que se desató un incendio en la pizzería de simulación que enterró a todos los animatrónicos bajo los escombros. Supongo que sabrán quién soy yo. Bueno, últimamente olvidé mi nombre, pero Tomás siempre me llamaba Fred. Como aquel olvidado Fred Bear. Pero ese no era el punto. Hoy en esta época me sentía solo, debido a que era un hombre con pocos amigos. Y a veces no podía ir a ver a mi familia debido a que estuve ocupado con otros planes. Y hoy en estos días necesitaba un trabajo para poder sobrevivir a la soledad. Así que últimamente necesitaban a un guardia en Toys Co, ya que últimamente la mercancía del lugar había desaparecido debido a ladrones que no fueron vistos últimamente. Así que yo decidí aceptar el trabajo. Cuando inicié mi primer día, un técnico me citó a la cámara privada de la empresa para poder escoltar las puertas de salida. Y no sé por qué, pero me hicieron firmar un contrato de confidencialidad. Pero desde entonces es cuando inició el primer incidente. Once I find a way out of this forbidden chamber, I'll tear you all apart limb from limb. And when they find out, you're all in for a treat. It'll be just like in the old days, Thomas.
oblivious fools. Do I look like something that cares about having his arm removed? I'll just simply put myself back together again. And again. And again. Give me a break, tough guy. Where the hell is your other eye then? Your only source of life is a weird heart of yours. You really think we just take you down? Let's see about that, shall we? Ese conejo desalmado. Él logró ejecutar a los técnicos de Toys Co. Y en especial a mí. Los golpes que me había dado eran bastante graves. Pero un animatrónico extraño logró salvar mi alma, para que regresara a mi cuerpo. Pero eso significaba que tendría un costo. Tenía que hacer el trabajo de los animatrónicos a cambio de mi libertad. Y ese trabajo era ponerle fin a la historia de Tomás. Ellos me contaron a detalle lo que tenía que hacer. Pero ellos lograron salvar la investigación de Tomás en una locación que me resultaba familiar. Cuando me fui a casa para reflexionar, al parecer el animatrónico que salvó mi alma, cambió mi apariencia para ser otra persona. Así que con un nombre falso, tenía que seguir fingiendo para que nadie sepa que soy una especie de no muerto. Los de Toys Co me ofrecieron el puesto de guardia nocturno en el puerto de exportación. Así que por segunda vez acepté el puesto y no era por dinero. Era para cumplir el trabajo de aquel conejo animatrónico. En mi primera noche, tenía que arreglar a una especie de prototipo creado por la compañía. Es como una especie de endoesqueleto resistente y más avanzado. Pero también tenía que robar material de la empresa para poder llegar a esa locación que tanto mencionó ese animatrónico. Como sabrán, mi trabajo era sencillo. En teoría, lo que tenía que hacer era reparar esa cosa y luego irme hasta que ya sean las 6 de la mañana. Pero hay algo que no me dijo ese animatrónico. Los Minaters andan sueltos. Y la tétrica banda Fazbear también están por el puerto. Incluyendo a ese diabólico conejo, que es conocido como Guanay. Al parecer mi trabajo era vigilar a los animatrónicos que andan sueltos. Minater Foxy era una labor fácil. Yo tenía que recrear sus frases en el panel. Minater Freddy sale del área de construcción. Solo para darme tiempo para llegar a la otra parte del puerto. Minater Baby. En el panel tenía que bloquear todo recuerdo positivo que lo vea negativos, y viceversa. Pero habían unas cosas que me dejaron confundido. Minater Freddy y Guanay parecen un animatrónico solo. Es como si fuera una especie de alucinación creado por aquel conejo. Pero para evitar que haga algo yo debía responder las preguntas en el panel. En cuanto a los animatrónicos de la banda Fazbear, yo tenía que distraerlos con un dron, para alejarlos del puerto. Una vez que llegaba a las 6 de la mañana, tenía que ir a esa dicha ubicación. Cuando llegué me di cuenta de algo. En donde estoy parado era la casa de mi infancia. Al parecer me dejaban pistas mientras estaba fuera, y me pareció extraño de que no lo vendieran. Pero sabía que vi cosas raras en esa casa, como un piano destruido y unas luces LED. O una cocina descuidada, pero uno de los cajones tenía una cerradura Wi-Fi, que solo funciona con un peluche experimental de Freddy. Pero lo más extraño es que hay una habitación inaccesible que no tiene importancia. Pero lo más extraño es que había fotos del incidente que sucedieron en la zona de contención en el que Tomás pasó sus 4 noches. Entonces decidí unir los hilos para poder reanudar la investigación de Tomás. Antes que pudiera iniciar mi segunda noche. Ese animatrónico me contó de los Minaters y de cómo se mantenían bajo control en sus inteligencias artificiales. Así que continué por varias noches. Pero una vez que volví a mi casa para poder acabar con el trabajo,
Pero misteriosamente había una foto de la familia Afton. Pero yo percibí una vibra siniestra en esa foto. Es como si supiera que aquel hombre no era un buen tipo ni un gran padre. Al llegar mi última y tercera noche, el animatrónico dice que ya no soy útil, y que el trabajo está resuelto, y que no regrese a Toys Co. O si no, mi destino tendrá un castigo del que ya no podré liberarme. Seguí con mi turno nocturno. Seguía sobreviviendo, aparte de tener que rogar por mi vida de rodillas. Pero en mi mente me hice esta pregunta: ¿cómo termina esta historia? Entonces tenía que ignorar las advertencias de ese animatrónico para llegar a la punta del iceberg. Una vez que llegaran las 6 de la mañana, yo tenía que entregar mi renuncia a mis jefes. Mis motivos eran de que quería estar lejos de esos animatrónicos. Una excusa muy bien elaborada. Después de eso vi una pista para mí, que encontré en la salida de Toys Co. Las respuestas que Tomás había escondido de su historia están en el área de contención de los Minaters. Me di cuenta de que el lugar estaría vacío durante el día. Así que tendría que vigilar el lugar desde las 6 hasta las 12. Comenzó mi plan. Yo trabajé a escondidas sin que el animatrónico ni el personal de Toys Co se diera cuenta. Me di cuenta de que este lugar estaba debajo de Toys Co, y habían unos túneles que conectan a Afton Robotics. Mi plan era de unos cuantos pasos. Tenía que vigilar los entornos virtuales de los Minaters, y darles artículos necesarios para mantenerlos felices. Y en la pantalla que estaba frente a mí, me avisan de que un tal Reman Puppet está por salir. Y tenía que responder que sí a la pantalla. Pero detrás de mí estaba Balloon Boy, un animatrónico mejorado de la pizzería Fazbear. A veces debo vigilarlo de que no se acerque a mí. Además no estaba solo con ellos. Habían dos animatrónicos inteligentes. Unas pequeñas bailarinas se escondían en un punto ciego de mi escritorio. Y en unas ocasiones, el nuevo modelo de Puppet estaba suelto en el observatorio. Y a veces me hacía ver alucinaciones que poco a poco me mataba. Pero sobreviví mirando a otro lado. Cuando seguía trabajando, tenía dudas de que si llegaría al final, también sería mi final. Pero no hay vuelta atrás. Tenía que hacer lo que debía hacer. Terminar con la historia de mi mejor amigo. Cuando salí de las instalaciones, empecé a buscar más respuestas en el único lugar donde Tomás pasó sus últimos días. Y ese lugar era Afton Robotics. Cuando fui a ver el edificio, un científico del edificio estaba afuera con su almuerzo. Cuando fui a preguntarle qué es lo que hacía en ese lugar, él solo me respondió que no era de mi incumbencia. Se notaba que esa persona no le gustaba hablar ante ese tema. Pero era extraño. Yo solo hice una sola pregunta. Él no debería ser tan histérico. Cuando me fui a casa me sentí mal de no poder sacarle respuestas a ese científico, pero me detuve cuando vi algo extraño. Había un endoesqueleto atrapado en un árbol. Al parecer iba a darle algo de utilidad, así que me lo llevé y empecé a trabajar con él. Y entonces lo que creé fue un dron araña espía. Esa noche fui al edificio para poder investigar esa zona de contención. Así que metí al endoesqueleto por los ductos, y entonces vi el centro del área. Entonces vi unos 4 escenarios por el lugar. Entonces fui al primero y era el de Freddy. Una vez que lo haya visto quedé asombrado. Eran los animatrónicos sujetos que Tomás se había enfrentado antes. Pero me salvé de que Freddy no viera el dron, ya que estaba ocupado con su piano. Después de varias horas de investigación, tomé una decisión del cual jamás me arrepiento. Decidí colarme por el edificio. Cuando entré el sistema de emergencia me reconoció como guardia nocturno. Así que no tuve otra opción que seguir trabajando hasta llegar a la verdad de todo esto. Tenía que hacer lo mismo que Tomás, pero las mecánicas eran diferentes. Con Bonnie tenía que adivinar los tonos musicales. Si chicas se acercan y convulsionando de una forma tan brusca, tenía que darle unas descargas.
En cuanto a Foxy, solo vigilaría por una cámara. A veces veía al sujeto 05, pero siempre desaparecía de mi vista. Saben, nunca pensé que la empresa de Toys Co. donaría dinero a Afton Robotics para remodelar el lugar. Pero lo que Tomás no me contó fue que esos animatrónicos fueron reconstruidos como en su estado de los 90. Seguía sobreviviendo para poder irme por el elevador para ir a una parte restringida del edificio. Pero lo que no supe es que un animatrónico ya me estaría esperando en la mañana por donde solía ser la pizzería de simulación. Pero logré llegar a las 6 de la mañana. Después de eso tuve que ir al único lugar donde jamás fue abierto para los empleados. El lugar del incidente con Golden Freddy, o mejor conocido como el quinto escenario secreto. Pero me doy cuenta de algo. Al parecer para mí no hay salvación. Y para acabar con este ciclo, yo tenía que hacer que estas almas descansen en paz. Pero me di cuenta de que no estaba solo. Al parecer la prima de Tomás también sabía lo que pasó. Su nombre era Sara. Ella estuvo siguiéndome mientras empezaba a trabajar en Toys Co. Ella me propuso que la deje participar en esta misión. Ella piensa destruir a los animatrónicos. Y yo vigilar el quinto escenario. Cuando tomé el elevador donde era la pizzería de simulación, estaba a solo 8 horas para el segundo incidente. Minater Valora ya estaba en la entrada para dialogar. You finally reached your destination. I apologize for the little ones. They don't see the world the way I do. I've been lost for a long time. And it feels great to be free again. The others, though, they are still angry. And I am too. However, I realize that the rage and fury within will not achieve anything, not a thing. So I refuse to engage in such a way voluntarily. Through all the suffering that our past torments us with, we know that our only solution is to destroy the very core of the systems that keep us alive. You must eradicate everything. In you we trust. For the I in blue is the one who always knew. You must go now. I fear I don't have long before I turn again. Entonces llegué a la decisión de destruir el origen de su sufrimiento. Cuando llegué, todos estaban listos para mi captura. Pero yo me la ingenié para detenerlos. Para los sujetos, Foxy era tener que restaurar su voz. Freddy era tener que poner en orden los números del 1 al 4. Chica solo espantarla con un peluche que lleva un aparato de resonancia. Bonnie adivinar las pistas musicales. Golden Freddy era tener que modular los controles del volumen y configurar su programación en la computadora. Cada vez que avanza la hora, los 4 sujetos desaparecieron. Es como si Sara estuviera siguiendo con el plan. Pero las cosas se complicaron cuando llegaron los Minaters y la banda Fazbear. Con Freddy y Chica eran lo mismo. Con Foxy era bloquear uno de sus recuerdos. Y con Wanai, era distraerlo con un dron. En cuanto a Puppet, él se aparecía en mi visión debilitándome. Pero miraba el escenario del sujeto 05 para que desaparezca. Con Minater Valora y Baby, yo las controlaba con el panel. Además, lo más extraño es que veía a una especie de Freddy color morado que estropea los controles del panel. Yo lo eliminaba con un antivirus. A medida que la hora avanzaba, los Minaters y el resto de animatrónicos también desaparecieron. Pero vi algo que me paralizó del miedo. Ese animatrónico, el sujeto 135. Él transfirió su conciencia al animatrónico que yo reparaba en Toys Co en mis 3 noches. Recuerdo que el animatrónico se llamaba Elimal Gabot. Después de batallar a solas con él, algo terrible pasó.
Ese animatrónico tomó cada parte de los animatrónicos para fusionarse en una amalgama terrible. Pero podía defenderme con una avanzada máscara marchita para asustarlo. Después de que haya llegado a las 6 de la mañana, Sarah llamó a las autoridades. Y yo ya estaba listo para ponerle fin a esta oscura historia. Cuando llegó la hora del segundo incidente, el corazón de Tomás tomó el control de Wanai. Y tuve que huir con Sarah para no volver a ver a ese animatrónico. Cuando esa cosa se acercó a Tomás, estaba listo para reclamar su alma para siempre. Pero Tomás le quedaba poco tiempo. Así que con sus últimas fuerzas, tomó un cuchillo para apuñalar el corazón de ese animatrónico dejándolo apagado para siempre. Después de que su corazón dejó de latir y su cuerpo de acero se desplomó en el piso, Tomás tomó el cuerpo del sujeto 05 para decirle un adiós a este injusto mundo. Pero lo único que sé es que Tomás y el resto de esos monstruos pueden descansar en paz. Antes de que pueda acabar con esta historia, la imagen de Toysko se manchó un poco al enterarse de los hechos que Sarah y yo revelamos. Es así como Afton Robotics y Toysko fueron clausurados. He logrado ser libre de este infierno. No sé qué le deparará a Tomás en el más allá, pero sé que él pudo encontrar la paz.